Ethan Jones cerró la tapa de golpe con un estruendo y se frotó las orejas maltrechas. No creo que esto necesite ninguna maldición. Al oír este ruido, cualquier mago con audición normal se tiraría de un edificio en ese mismo instante. Ni siquiera vivirían lo suficiente para bailar un vals. El tendero escuchó las palabras de Ethan Jones y se preparó para buscar otra cosa. Espera, te ofrezco 2 hoces de plata, solo para comprarla como arma oculta, dijo Ethan Jones. 2 hoces. Esto es simplemente un insulto a la historia francesa. Al menos 10 galeones. 3 hoces. Me lo llevaré de vuelta para dárselo a mi clase de pociones más odiada. Profesor. Trato. El viejo tendero accedió con suma facilidad, con una rapidez que hacía sospechar que ese pedazo de chatarra normalmente ni siquiera se vendería por un solo luz de cobre. Al ver su reacción, Ethan Jones inmediatamente volvió a meter las manos en los bolsillos, rechazando ese trato abusivo. Al mirar alrededor de la tienda, al menos el tendero no mintió al ponerle nombre. La mayoría de las cosas que había allí eran, en efecto, chatarra. Entonces Ethan Jones dio la vuelta para marcharse, pero al pasar por una esquina oscura y muy discreta, se detuvo. Era una cesta llena de juguetes rotos con la inscripción liquidación. 10 NU cada uno. Dentro había muñecas a las que les faltaban brazos o piernas y sapos mecánicos oxidados. Y en el fondo de ese montón de chatarra, Ethan Jones vio un destello de un azul oscuro y se apagó. Estaba aplastado debajo de una muñeca de unicornio que estaba mudando de piel, cubierta de bastante polvo. Ethan Jones extendió la mano para apartar los escombros de la parte superior, dejando al descubierto su aspecto completo. Era una criatura redonda, parecida a una muñeca, que recordaba a una pequeña bestia peluda. Tenía unas proporciones perfectas de cuerpo de 2 cabezas, con una cabeza grande y redonda conectada directamente a un cuerpo regordete, extremidades cortas y gruesas, y una pequeña llave de latón oxidada y oscurecida colgando de su cuello. Ethan Jones no pudo distinguir en qué tipo de criatura se había inspirado. Su pelaje azul oscuro parecía polvoriento y apagado porque estaba cubierto de polvo. Los 2 enormes ojos de su rostro también estaban apagados y sin vida, como 2 trozos de vidrio viejo y polvoriento, y las arandelas de las articulaciones de sus extremidades también habían perdido su brillo. Probablemente se trataba de un peluche común y corriente que perdió algún niño mugle, o tal vez de una muñeca tosca para que durmiera, hecha por algún aprendiz de alquimia de la época. Ethan Jones lo evaluó mentalmente y, en un principio, su intención era simplemente marcharse. Pero cuando su mirada se posó en aquel muchacho común y corriente, incluso un tanto aburrido, una sutil intuición le apoderó repentinamente del corazón. Extendió sus delgados dedos, casi como si estuviera poseído, y tocó la pequeña cabeza redonda y azulada, cubierta de polvo. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie, Ethan Jones quedó atónito. No tenía nada de la ligereza y la sensación etérea de un juguete de tela común y corriente, tal como uno se lo imaginaba. Debajo de esa capa de pelusa corta de color azul opaco, había, sorprendentemente, un peso considerable y asombroso perteneciente a un metal de alta densidad. Además, la textura del pelaje era muy extraña. Tenía la suavidad y tersura del terciopelo de primera calidad, junto con un sutil e imperceptible frialdad metálica y áspera. ¿Qué demonios es esto? Ethan Jones arqueó ligeramente las cejas, usó ambas manos y sacó la muñeca, sorprendentemente pesada, del montón de trastos. ¿Esa cosa? El viejo tendero echó un vistazo al objeto que Ethan Jones tenía en la mano y frunció el labios con disgusto. No sé de qué época es esa muñeca de hierro fundido macizo que está abandonada. Solo está envuelta en una capa de tela, pesada como un cerdito. Lo adquirí de alguien hace unos meses. Al principio pensé que el metal podría tener algún valor, pero resultó que nadie lo quería. Si te gusta, dame 5 nut y llévatelo. No dejes que ocupe mi cesta. Ethan Jones hizo rebotar la pesa en su mano, y una extraña sensación de confort y resonancia mágica aún permanecía en la palma de su mano. Fue una sensación de intimidad indescriptible, como una brisa suave pero cálida que de repente entraba. Quédese con el cambio. Ethan Jones no regateó y golpeó una hoz de plata directamente sobre el polvoriento mostrador. Capítulo 100. Regreso a Beaux Batons. Quédese con el cambio. Ethan Jones no regateó. Simplemente presione con fuerza una hoz plateada contra el polvoriento mostrador. Los ojos turbios del viejo tierno se iluminaron al instante con un brillo sorprendente. Con una agilidad que desafiaba por completo su edad, guardó la hoz plateada en el cajón, como si temiera que Ethan Jones cambiara de opinión. ¡Oh! ¡Qué generoso señor! Que la barba de Merlín lo bendiga para siempre.
El viejo tendero sonó reciendo con tanta fuerza que las arrugas de su rostro se apretaron. No tengas tanta prisa porque Merlín me bendiga todavía. Ethan Jones cogió la pesada muñeca azul con una mano y arqueó una ceja. Ahora que he pagado, no lo voy a devolver. Entonces, ¿de dónde sacaste exactamente esto? Quiero saber quién era su dueño anterior, o si viene con alguna maldición adicional como se arrastra y roe los dedos de los pies de la gente en mitad de la noche. El viejo tendero se rascó el escaso cabello, con la mirada perdida en la distancia. Probablemente hace unos meses, un jugador empedernido que parecía haber salido de una alcantarilla me lo vendió. Insistió en que se trataba de un tesoro sin igual desenterrado de alguna ruina antigua, y comenzó a pedir 10 galeones. ¿Y luego? Insistió Ethan Jones. Entonces lo compré por 3 knups de cobre, dijo con calma el viejo tendero. Luego, alzó la vista hacia la expresión de sorpresa de Ethan Jones y se encogió de hombros, diciendo: Este no es mi primer día en este negocio. En aquel momento, vi que era bastante pesado y pensé que, incluso si le quitaba los trapos de fuera, la chatarra de dentro valdría unas cuantas monedas. ¿Y dónde estaba antes de eso? Tendrías que preguntarle al jugador o al Ministerio de Magia. Supongo que ahora probablemente esté comiendo a costa del erario público. Pero te lo garantizo, no tiene absolutamente ninguna maldición. Lleva meses en mi tienda y, aparte de acumular mucho polvo, ni siquiera ha estornudado una sola vez. El viejo tendero hizo una pausa y, con mucha reticencia, empujó hacia adelante la oxidada caja de música. ¿Seguro que no quieres esta caja de música, Queen Mary? Por esta hoz plateada, no solo te la puedo ofrecer un precio bajísimo, sino que además te incluyó un par de tapones para los oídos con cancelación de ruido gratis. Consérvalo y disfrútalo tú mismo. Ethan Jones puso los ojos en blanco, sin molestarse en desperdiciar más palabras con ese viejo avaro. Metió la pesada muñeca en el bolsillo grande de su abrigo y salió a grandes zancadas de la tienda de chatarra que desprendía un olor penetrante. Justo cuando él llegaba a la farola mágica de la esquina, Hermione salió de la tienda de dulces, agarrando una bolsa de papel bellamente envuelta, y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Finalmente obligué a ese empleado a presentar un certificado completo de ingredientes mágicos. Dijo Hermione, con expresión de alivio. El contenido de azúcar de este chocolate está estrictamente controlado, con un margen máximo del 12%, y no contiene aditivos prohibidos para pociones. El profesor Dumbledore seguramente quedará satisfecho. Si en el futuro no te conviertes en el director del Departamento de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Magia, sin duda sería una pérdida para todo el mundo mágico británico. Ethan Jones aplaudió de forma superficial. Hermione puso los ojos en blanco, y luego su mirada se posó en el bolsillo derecho del abrigo de Ethan Jones, que se veía notablemente flácido por el peso. ¿Qué llevas en el bolsillo? No te habrás gastado dinero en una plomada, ¿verdad? Hermione arrugó la nariz con asco. Tu abrigo está completamente deformado. Se trata de una especialidad local de Francia, con gran valor para coleccionistas. Ethan Jones se palpó el bolsillo con naturalidad, sintiendo el peso que llevaba dentro, y luego le contó a Hermione lo que acababa de suceder. ¿Estás seguro de que quieres traer de vuelta algo de origen desconocido comprado en una tienda de segunda mano? Preguntó Hermione, preocupada. Las cosas del mundo mágico, ¿quién sabe si podrían estar malditas? No te preocupes, mi todo, no quedan muchas personas en este mundo que puedan maldecirme, y no creo que la mayoría lo hicieran y aunque tuvieran la oportunidad. Ethan Jones le dijo a Hermione. Al oír esto, Hermione quiso replicar, pero a pesar de sus amplios conocimientos de astronomía, geografía y dominio de las runas antiguas, sabía muy poco sobre las artes oscuras. Así que no podía darle lecciones a Ethan Jones sobre nada. Vámonos, ya casi es hora del traslador. Tenemos que volver antes de que Madame Maxime haga su ronda. Media hora después, la Academia de Magia de Beaux Batons. Ethan Jones y Hermione regresaron a la sala común. No había otros estudiantes que los molestaran, y las cortinas de terciopelo azul oscuro y las lámparas de pared plateadas creaban una atmósfera tranquila. Ethan Jones y Hermione se sentaron en la mesa que había en el centro de la sala común. Ruido sordo. Ethan Jones sacó la muñeca azul polvorienta de su bolsillo y la dejó caer sobre la mesa, produciendo un sonido sordo y pesado. Hermione se sobresaltó por el fuerte ruido. Se inclinó para examinar de cerca la pequeña cosa redonda, con el rostro lleno de desdén y confusión. ¿Estás seguro de que esto no es un contrapeso mugle? Hermione sacó su varita y se lanzó un pequeño encantamiento de burbuja para evitar ahogarse con el polvo que salía volando de la muñeca.
Y mírenlo, la verdad es que la mano de obra no está mal, y el diseño es bastante bonito, pero no veo ningún rastro de magia. Esto podría haber hecho con un simple hechizo de transfiguración, cuanto más común parece algo en la superficie, más secretos suele esconder. Y Ethan Jones se recostó despreocupadamente contra el respaldo de terciopelo de la silla. ¿No te parece que es singularmente gordito? Hermione puso los ojos en blanco con fuerza, decidida a refutar la intuición extremadamente poco confiable de Ethan Jones con hechos rigurosos. Agitó su varita y lanzó varios hechizos de detección sucesivamente contra el trozo de hierro polvoriento. Revelación. Apareció. Unos tenues destellos de luz mágica brillaron, pero la muñeca azul sobre la mesa de cristal permaneció completamente inmóvil. Los dos pasaron mucho tiempo estudiándolos alrededor de la mesa. Incluso Hermione sacó unos cuantos diccionarios de runas antiguas y gruesas, intentando encontrar una sola inscripción mágica en su superficie fangosa, pero al final no consiguió nada. Ver. Hermione guardó su varita, se cruzó de brazos y concluyó con un tono de ya te lo dije. Sin inscripciones mágicas, sin rastro de magia. Ni siquiera se puede considerar un juguete de broma común y corriente. Ethan Jones, esos 10 knuts de cobre tuyos se han ido completamente al traste. Tras un día extremadamente largo y lleno de acontecimientos, Hermione finalmente sintió una profunda sensación de agotamiento. No pudo evitar bostezar y echar un vistazo al reloj de pared. Olvídalo, ya no tengo energía para estudiar un trozo de chatarra. Hermione se levantó, se frotó los ojos doloridos, cogió los libros de la mesa y se dirigió a su habitación. Me voy a la cama. Buenas noches, Ethan Jones. Tú también deberías descansar. No te quedes mirando esa chatarra demasiado tiempo, no se convertirá en oro de repente. Buenas noches, Hermione. Ethan Jones hizo un gesto con la mano de forma desganada. Cuando la puerta del dormitorio de Hermione se cerró suavemente, la espaciosa sala común privada quedó en completo silencio, interrumpida únicamente por el crepitar ocasional de la leña quemándose en la chimenea. Ethan Jones se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa, y su mirada se posó una vez más en la muñeca sin vida. Capítulo 101. Ori. El salón privado estaba en silencio, y solo el crepitar del fuego de la chimenea proyectaba una larga sombra sobre Ethan. Ethan se inclinó, apoyando las manos en la mesa, y su mirada se posó una vez más en la muñeca sin vida. Aquella extraña sensación que había percibido en las calles de París no era, desde luego, una ilusión. Ethan extendió la mano, cogió el pesado trozo de hierro y jugueteó con él entre sus manos. Su superficie estaba cubierta por una gruesa capa de mugre endurecida como la piedra, y resultaba muy áspera al tacto. Usó su pulgar para frotar con firmeza el vientre redondo de la muñeca. Hacer clic. Un pequeño trozo de suciedad se desprendió y cayó sobre la mesa. Ethan se inclinó para mirar más de cerca, entrecerrando ligeramente los ojos. Debajo de esa capa de pelusa azul oscuro y opaca, se podía distinguir vagamente algunos patrones extremadamente tenues, parecidos a surcos. Recorrió esos dibujos con delicadeza con las yemas de los dedos. Parecía una marca, pero el flujo era extremadamente extraño. No se parecía a las runas mágicas que usan los magos modernos, ni tampoco a los símbolos ordenados de los libros de Hermione. En cambio, tenía una aspereza caótica, casi primitiva. ¿Qué demonios es este garabato? Ethan murmuró entre dientes. Aunque no pudo reconocer qué era, en el instante en que su dedo rozó la marca, el colgante en su pecho emitió de repente un leve zumbido. Una intuición inexplicable lo impulsaba. Ethan respiró hondo, sorteando cuidadosamente la defensa del colgante, y extrajo una pizca de magia del furioso océano de magia que bullía en su interior. Presionó suavemente su delgado dedo índice sobre la marca borrosa, canalizando tentativamente un poco de magia en ella. Tararear, cuando ese destello de magia surgió de sus dedos, una tenue corriente de aire se arremolinó repentinamente sobre la mesa de cristal, hasta entonces inerte. Crack, crack, una serie de crujidos resonaron en el silencioso salón. La gruesa capa de polvo y mugre que cubría la superficie del título, que se sentía como una concha de piedra, se agrietó repentinamente como una telaraña y luego se convirtió en polvo fino, completamente arrastrado por la corriente de aire. A medida que el polvo se disipaba, su verdadera apariencia se reveló de forma asombrosa ante los ojos de Ethan. Bajo la luz del fuego de la chimenea, la capa de pelaje azul brillaba con diminutas y brillantes motas plateadas como un cielo estrellado. En las articulaciones de sus extremidades cortas y regordetas, unas arandelas de oro rosa extremadamente delicadas recuperaran un brillo cálido y suave.
La pequeña llave de latón en su cuello también desprendió sus rastros oxidados y oscurecidos, y brilló con una luz tenue. En el vientre redondo del pequeño, bajo una capa de pelaje, se podía ver vagamente una peculiar runa que emitía una tenue luz azul. Era exactamente la marca que Ethan había tocado hacía apenas unos instantes. Hacer clic. Se oyó un leve crujido metálico y los dos enormes ojos de su rostro, que ocupaban un tercio de su superficie, se abrieron lentamente. No eran vasos antiguos en absoluto, sino dos copas de ámbar cristalinas de color miel. Su pequeña nariz triangular invertida, de color oro rosa, se contrajo ligeramente, como si intentara con mucho esfuerzo olfatear el aura mágica que aún permanecía en las yemas de los dedos de Ethan. Después, su gran cabeza, que carecía de un cuello definido, se inclinaba adorablemente, y sus pequeñas manos peludas de color azul oscuro se frotaron torpemente sus grandes ojos color ámbar. Parecía haber liberado algún tipo de sello mágico. No solo su aspecto se había vuelto más exquisito, sino que incluso su material parecía diferente al de antes. Un sonido peculiar, como el murmullo de una joven y tierna criatura, resonó abruptamente en el silencioso salón, trayendo consigo una sensación de confusión y lentitud propia de quienes acababan de despertar de un largo sueño. Energía, agotada, tanto frío, la calle lluviosa. Ethan arqueó una ceja, y sus ojos finalmente se abrieron un poco. No se esperaba que el objeto que compró en la calle por 10 knuts no solo brillara, sino que también hablara. El pequeño parpadeó, y finalmente logró enfocar la vista en el adolescente que tenía delante. ¿Eh? Ya no soy ese tipo malo que apesta a alcohol, ni ese viejo al que le gusta meterme en calderos mohosos. Parecía un poco confundido, y extendiendo sus manitas regordetas para abrazar con timidez el dedo de Ethan. Sintiendo cómo la cálida magia fluía continuamente por su cuerpo, entrecerró los ojos con comodidad, y la runa azul de su vientre parpadeó aún con más alegría. ¡Qué cálido! Volvió a levantar la cabeza y miró a Ethan. ¿Eres el nuevo contratista? ¿En qué callejuela estamos ahora? ¿Y energía, puedes compartir un poco conmigo? Ethan se recostó en su silla, observando la pequeña cosa que estaba sobre la mesa de cristal y pensando en la energía en el momento en que despertó. Se acabó el vagar, pequeño. Ethan dijo sin prisa. Ahora te encuentras en la escuela de magia más cara de Francia, disfrutando del alojamiento en habitación individual del más alto nivel. En cuanto a la energía, extendió un dedo y tocó suavemente su vientre abultado que emitía una tenue luz azul. Aunque parecía suave, seguía siendo duro debido al material del que estaba hecho. La exquisita sensación táctil de frialdad metálica y suavidad aterciopelada provenía de las yemas de sus dedos. Hay de sobra. Al oír esas dos palabras, el pequeño dejó escapar un grito de alegría muy agudo. Pateó alegremente sus patitas cortas sobre la mesa, queriendo ponerse de pie, pero debido a que su centro de gravedad era extremadamente inestable, rodó como una bola de hilo azul y cayó sobre la mesa, quedando boca arriba y emitiendo gemidos. Ethan soltó una risita, extendiendo la mano para recoger la pequeña y pesada pelota redonda, dejándola reposar firmemente en la palma de su mano. Ya que te has comido mi magia, al menos deberíamos conocernos. Ethan acarició su suave mejilla con las yemas de los dedos. ¿Tienes nombre? ¿O debería llamarte simplemente 10 knuts? Orie. El pequeño inmediatamente abrazó el pulgar de Ethan con sus dos manitas cortas, corrigiéndolo seriamente. Mi nombre es Orie. Orie. Ethan asintió, aceptando el nombre. Entonces, Orie, ¿quién te creó? Al oír esta pregunta, un destello de confusión cruzó los enormes ojos color ámbar de Orie. Sus largas orejas azules y peludas se colgaban ligeramente, como si estuviera buscando con mucho empeño en sus oxidados bancos de memoria. Orie, no recuerda. Su voz denotaba una matiz de resentimiento. Hace mucho, mucho tiempo, dormí durante muchísimo tiempo. Orie solo recuerda que un mago me creó. Tenía una barba blanca muy, muy larga y siempre vestía túnicas extrañas. Me puso sobre una gran plataforma con muchas piedras brillantes. Un viejo mago con una larga barba blanca. Ethan replicó con precisión. Perfecto. Esta característica física extremadamente detallada probablemente pueda reproducir con precisión el 90% de los retratos de hombres mayores en el mundo mágico. Orie no entendió el sarcasmo de Ethan, solo frotó su pequeña nariz color oro rosa contra la palma de la mano de Ethan, todavía feliz por los elogios de Ethan. Olvídalo, no importa de qué época seas producto. Ethan suspiró y metió a Orie en el bolsillo grande de su abrigo, dejando solo su cabeza azul y peluda al descubierto.
Espero que mañana por la mañana puedas usar tu linda carita para salvarme de una reprimenda de Hermione. Capítulo 102. Solicitar permiso. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por los enormes ventanales que iban del suelo al techo en el salón independiente de Beaux Buttons. Cuando Hermione salió de su habitación cargando varios libros de textos horribles sobre historia de la magia y transformaciones, quedó paralizada, con los ojos más abiertos que campanillas de cobre. Sobre la mesa de cristal de ayer había una criatura diminuta e increíble. Sus enormes ojos color ámbar miel parecían girar con nebulosas, y en ese momento, sostenía el croissant a medio comer que Hermione había dejado de la noche anterior, intentando con ahínco roerlo con sus dos diminutos colmillos. La barba de Merlín, los libros de texto que Hermione tenía en las manos cayeron sobre la alfombra con un golpe seco. Señaló con incredulidad el pequeño objeto que había sobre la mesa, con la voz temblorosa, e incluso había sacado la varita hasta la mitad. Buenos días, Hermione. Justo en ese momento, Ethan salió del dormitorio. Ethan. ¿Qué clase de criatura mágica es esta? ¿Fuiste a cazar furtivamente al bosque prohibido anoche? Ethan se apoyó en el sofá, sosteniendo una taza de té negro en la mano. Al oír la exclamación de Hermione, giró la cabeza lentamente, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia extremadamente molesta. Permítanme presentárselo con toda la pompa. Ethan dejó su taza de té y dijo sin prisa. Esta es la especialidad francesa local que usted criticó severamente ayer llamándola 10 knups tirados por el desagüe. Orie. Al oír la voz de Ethan, el pequeño soltó inmediatamente el pan que tenía en las manos, levantó alegremente sus manitas regordetas y dejó escapar un suave y dulce llanto. Como resultado, debido a que su barriga estaba demasiado redonda por haber comido y sus movimientos eran demasiado bruscos, cayó de bruces sobre la mesa con un plop. Luego rodó 2 veces como una bola de bolos azul, y finalmente agitó sus pequeñas manos con las 4 patas en el aire, haciendo sonidos de guji guji pidiendo ayuda. ¿Es el trozo de hierro fangoso de ayer? Hermione se apresuró a llegar a la mesa en 2 o 3 pasos. Con cuidado, extendiendo el dedo y tocó el suave vientre de Orie, que emitía una tenue luz azul, sintiendo la increíble calidez y la suave textura. ¿Está vivo? ¿Y acaba de hablar? Las estrellas ya aparecían en los ojos de Hermione. Esto es sin duda un milagro alquímico. Dios mío, Ethan, qué suerte tan increíble tuviste. A esto se le llama tener una mirada única. Ethan recibió la sorpresa de Hermione con tranquilidad y se echó el pelo hacia atrás. Los hechos han demostrado que, cuando se trata de la tarea técnica de encontrar gangas, mi intuición es mucho más útil que la tuya. Por una vez, Hermione no lo refutó, porque en ese momento toda su atención estaba completamente centrada en Orie. No pudo evitar tomar a Orie entre sus manos, y Orie colaboró extraordinariamente bien frotando su pequeña nariz color oro rosa contra su barbilla. Al presenciar esta escena, Ethan suspiró levemente, se puso de pie y se arregló la túnica del uniforme escolar. Bien, aquí termina la parte de presumir. Ethan aplaudió. Hermione, tengo asuntos importantes que atender hoy, así que no te acompañaré a clase. No asistir a clase. Hermione despertó instantáneamente de su estado de abrazo al gato. La primera clase es transformaciones, y como estudiantes de intercambio, representamos la imagen de Hogwarts. Comparado con la imagen de Hogwarts, me importa más lo que realmente puedo aprender. Dijo Ethan. Lo he pensado detenidamente. El ritmo de enseñanza del profesor francés es demasiado lento, y planeo dedicar el resto de mi tiempo al autoaprendizaje en la biblioteca de Beaux Buttons. Solo su vasta colección de libros puede sacar mi semilla de conocimiento. ¿Autoaprendizaje? Pero esto no cumple con las normas escolares en absoluto. Y ni siquiera ha asistido a una clase. ¿Cómo es posible que? Hermione frunció el ceño, intentando, con una larga reprimenda, reconducir a la alumna que se había escapado de clase. Sí, todo lo que dices es correcto. Ethan agitó la mano de forma superficial, interrumpiendo directamente su conjuro. El océano del conocimiento me llama. Orie te queda a tu carga por hoy. Veo que os lleváis bien. No dejes que se coma tus deberes escritos en pergamino, y no lo tratas como un simple peluche para enseñárselo a otras alumnas. Yo me voy primero. Tras decir esto, Ethan no le dio a Hermione ninguna oportunidad de seguir quejándose y salió del salón como si se hubiera untado las plantas de los pies con aceite. Reale. Hermione solo quería decir algo, pero Ethan ya se había marchado, dejando a Hermione y a Orie mirándose el uno al otro. 10 minutos después, la oficina del director de Beaux Buttons.
La espaciosa y luminosa oficina estaba decorada con magníficos tapices franceses y esculturas de hielo. La alta e imponente Madame Maxime estaba sentada detrás de aquel enorme escritorio, sosteniendo en la mano una carta con el sello de cera de Hogwarts. Señor Jones. Madame Maxime dejó la carta y habló en inglés con un fuerte acento francés. Bajó ligeramente la cabeza, observando con mirada escrutadora a la estudiante de intercambio, que parecía despreocupada, que tenía delante. Albus en la carta, Dumbledore elogió mucho tu talento y, con mucho tacto, me sugirió que esperaba que Beaux Batons pudiera brindarte la máxima libertad, incluyendo la exención de la mayoría de tus clases diarias. Se inclinaba ligeramente hacia adelante, su enorme figura transmitía una fuerte sensación de opresión. Pero como director de Beaux Batons, no puedo permitir que un estudiante deambule por el campus todo el día solo por una carta de recomendación. Tienes que darme una explicación razonable. ¿Por qué no puedes asistir a clase como los demás alumnos? Ethan estaba de pie frente al gran escritorio, frente a este medio gigante. Principal. Lo siento, director. Este es un asunto privado. Ethan se negó cortésmente a revelar la verdad. Madame Maxime frunció el ceño. Estás usando a Albus Dumbledore como escudo, señor Jones. Beaux Batons tiene sus propias reglas. Entiendo. Ethan respiró hondo y arrojó su baza. No asistiré a clase, pero les aseguro que en todos los exámenes finales de las asignaturas obtendrán una calificación de sobresaliente. Un destello de sorpresa cruzó por los ojos de Madame Maxime. Observó al joven decidido que tenía delante, y luego miró la carta manuscrita de Dumbledore que estaba sobre la mesa. Sabía que Dumbledore nunca actuaría sin un motivo, pero no quería darle a Ethan un trato tan especial solo por su carta. Pero ahora Ethan le había dado claramente una salida. Todas las asignaturas serán ¿no? Esa es una promesa arrogante, señor Jones. Madame Maxime se recostó en su silla y, tras un momento de silencio, finalmente suspiró. Muy bien, para Albus por Dumbledore, a mi pesar, accederé a tu escandalosa petición de permiso. Ethan acababa de exhalar un suspiro de alivio cuando la siguiente frase de Madame Maxime lo dejó helado. Sin embargo, el director lo miró con severidad. Como castigo por tu falta de disciplina, aunque informaré a tus instructores, debes explicarles la situación tú mismo. Debes tomar tu horario de clases personalmente, hablar con cada uno de tus profesores para explicarles la situación y convencerlos de que aceptan tu ausencia. Si un profesor se niega, debes regresar obedientemente a su aula. Capítulo 103. Permiso de ausencia, 2. Cuando la pesada puerta de roble del despacho del director se cerró tras él con un clic, la compostura del rostro de Ethan Jones se desvaneció al instante. Se frotó las sienes con dolor y sacó del bolsillo el extenso horario de clases de este semestre, repleto de asignaturas en francés. Transfiguración, encantamientos, pociones, herbología, historia de la magia. Ethan Jones miró con desesperación la larga lista de nombres en el pergamino. Pero no tenía escapatoria. Solo le quedó 1 año y medio, y la cuenta atrás era como una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Ethan Jones respiró hondo, avanzó con sus largas piernas y se dirigió hacia la oficina de transformaciones al final del pasillo. El primer obstáculo fue el profesor Delor del departamento de transformaciones. Esta bruja, que era prácticamente una versión más joven de la profesora McGonagall, tenía las cejas casi hasta la línea del cabello después de escuchar la petición de Ethan Jones. Señor Jones, ¿está diciendo que mi clase de transformaciones le parece demasiado lenta? Había un matiz de peligro en la voz del profesor Delor. Chico de Hogwarts, la transformación es un arte riguroso, no algo que se pueda simplemente dominar sentándose en la biblioteca y hojeando libros. Disculpe, profesor Delor, su nivel docente es incuestionable, pero mi situación es bastante particular. Ethan Jones lo explicó rápidamente. Quizás he hecho muchas previsualizaciones antes, y básicamente sé todo lo que has estado enseñando últimamente. Demuéstramelo. Usa un hechizo silencioso para convertir este cáliz de plata que está sobre la mesa en una criatura viviente. La profesora Delor se recostó en su silla. Si no puedes hacerlo, vuelve a tu asiento inmediatamente. Ethan Jones sospechó. Parecía que hoy no podría resolver el problema simplemente hablando. Ni siquiera sacó su varita, simplemente levantó la mano derecha con naturalidad y chasqueó ligeramente sus largos dedos hacia el cáliz. Quebrar. La copa de plata se derritió al instante y recuperó su forma como un líquido, transformándose en una exquisita mariposa azul hielo en menos de un segundo.
Aleteó con sus alas transparentes, voló elegantemente alrededor de la profesora Delor y finalmente aterrizó con firmeza sobre su tintero. La oficina quedó sumida en un silencio sepulcral. El profesor Delor miró la mariposa de cristal con asombro. Incluso a un excelente estudiante de séptimo año le resultaría muy difícil usar la transfiguración no verbal y sin varita con tanta facilidad. Si tu examen final no es una O, iré personalmente a Hogwarts y le enviaré un vociferador a Albus. La profesora Delor escribió con su nombre llamativo en el pergamino con decisión. Con la firma del profesor Delor como punto de partida, los asuntos posteriores, aunque problemáticos, transcurrieron con mucha más fluidez. El segundo obstáculo fue la clase de encantos. Profesor, señor Beaumont. Este profesor prestaba muchísima atención a la estética y la ostentación de su postura al lanzar. Se dice que, cuando era joven, estuvo a punto de convertirse en bailarín de ballet. Cuando Ethan Jones llamó a la puerta de su despacho y le entregó aquella arrogante solicitud de exención de clase, el profesor Beaumont se dirigió con elegancia a varias escobas voladoras para que limpiaran el polvo del techo. Señor Jones, ¿está diciendo que tiene intención de abandonar mi carrera artística para ir a la biblioteca y memorizar de memoria esos libros tan áridos? El profesor Beaumont se llevó la mano al pecho dramáticamente, como si hubiera sido gravemente insultado. Charms es un arte que enfatiza el ritmo, la emoción y la resonancia del alma. ¿Dices que quieres estudiar por tu cuenta? Profesor, creo que el verdadero arte no tiene por qué limitarse al formato de un aula. Ethan Jones comenzó hábilmente a desenvolverse con labios. Chico descarado. El profesor Beaumont resopló con frialdad, alzó la barbilla con arrogancia y señaló una pluma común de cisne blanco que había sobre la mesa. Un encantamiento de levitación de primer año. Si logras que esta pluma no solo flote sin recitar conjuros ni usar una varita, sino que además realiza un baile de claquet francés en el aire. De lo contrario, tendrás que venir a mi clase puntualmente todos los días para practicar gestos con la varita. Ethan Jones sospechó de cansancio. Estos profesores franceses siempre tienen exigencias tan extravagantes. Observó la pluma con indiferencia con sus profundos ojos negros. ¡Zas! La pluma de cisne blanco brotó suavemente de la mesa. Inmediatamente después, se dividió en 12 diminutas plumas en el aire, lo cual era increíble. Estas 12 plumas eran como 12 bailarinas en miniatura perfectamente entrenadas, que formaban un arco pulcro en el aire. No solo realizó un baile de claquet francés estándar, sino que incluso completaron varios saltos mortales hacia atrás de gran dificultad en el aire de una manera extremadamente vistosa. Finalmente, se recombinaron formando un lirio de cristal blanco de aspecto realista, que aterrizó suavemente junto al tintero del profesor Beaumont. La oficina quedó sumida en un silencio sepulcral. El profesor Beaumont abrió la boca de asombro, sin siquiera percatarse de que los pocos palos de escoba que volaban por los aires habían caído al suelo. Observó el lirio, una combinación perfecta de transfiguración de plumas y control de hechizos, y la pluma que sostenía en la mano temblaba violentamente. Aunque había oído hablar de la fuerza de Ethan Jones y había utilizado específicamente ese método para intentar complicarle las cosas, no esperaba que Ethan Jones hablara en serio. Esto simplemente no era algo que un estudiante de 3 años pudiera hacer. Este tipo de micromanipulación mágica era complicado incluso para él, un profesor de encantamientos. Si no sacas una O en ninguna parte práctica del examen final, te juro que te meteré esta flor por las fosas nasales. El profesor Beaumont presionó los labios con rigidez y comprometió el pergamino con decisión. Gracias por su generosidad, profesor. Ethan Jones se acercó cortésmente, tomó el pase para salir de la cárcel gratis con una firma más y salió tranquilamente de la oficina de Charms. Durante toda la mañana, Ethan Jones se comportó como un vendedor sin escrúpulos obligado a trabajar. Intercambió una técnica especializada de elaboración de pociones por una firma rápida del profesor de pociones. Ayudó al profesor de herbología a podar bruscamente un tentáculo venenoso temperamental. E incluso en la historia de la magia en el despacho del profesor, se obligó a escuchar a la otra persona quejarse de la rebelión de los goblins en Roma durante media hora antes de entregar la solicitud de permiso durante un breve instante en que la otra persona se seca las lágrimas. Cuando se acercaba el mediodía, Ethan Jones se apoyaba débilmente contra un pilar de piedra en el pasillo, mirando las firmas en el pergamino. Solo queda uno más, el señor Rosier. Este profesor, responsable de impartir la asignatura de defensa contra las artes oscuras, no había estado en su despacho en toda la mañana. Olvídalo, si no repongo algo de azúcar, podría desmayarme en el suelo en Francia por hipoglucemia.
En el comedor, durante la pausa del almuerzo, esculturas de hielo cristalino flotaban en el aire. Ethan Jones encontró a Hermione en un rincón apartado. Ethan Jones se sentó frente a ella y, con cansancio, se cortó un trozo de filete francés a la plancha. Espero que hayas tenido una mañana agradable, Hermione, dijo Ethan Jones con indiferencia, sin levantar la cabeza. Tu bolsillo derecho parece estar lleno de un trozo gigante de masa fermentada, que sube y baja rítmicamente. Hermione miró a izquierda y derecha con aire culpable, y tras confirmar que ningún profesor le prestaba atención, metió la mano con cuidado en el bolsillo. Plaf. Una pequeña albóndiga redonda y azul rodó hábilmente por el brazo de Hermione hasta la mesa. Los enormes ojos de Orie se iluminaron en el instante en que vio a Ethan Jones. Agitó alegremente sus manitas regordetas y emitió una serie de sonidos de gurú. No tienes ni idea de lo que pasó esta mañana. Hermione bajó la voz y se cubrió el rostro con las manos, adolorida. En la clase de encantamientos, el profesor estaba haciendo una demostración de Abyss. Como resultado, este pequeño pensó que era el almuerzo y saltó emocionado dentro de mi mochila, haciendo un ruido ensordecedor. Hermione, con gran destreza, partió un pequeño trozo de pan untado con mantequilla y se lo metió en la boca a Orie, que tenía dos pequeños dientes de tigre. Para disimular, tuve que fingir que anoche me resfrié mucho y tosí de verdad durante 5 minutos en clase. El profesor casi me manda a la enfermería de la escuela. Entonces, tus dotes interpretativas sin duda merecen una orden de Merlín de primera clase. Ethan Jones aplaudió de forma superficial y, con disimulo, pinchó la barriga azul, extremadamente suave, de Orie con un tenedor. Gují. Orie cooperó abrazando el tenedor y frotándose contra él de forma suplicante con su pequeña mejilla. Y en la clase de herbología. Hermione fulminó con la mirada a Ethan Jones. Estaba sumamente interesado en esas lianas en movimiento. Si no hubiera sujetado bien mi bolsillo, probablemente habría salido corriendo a batirse en duelo con el tentáculo venenoso. Mientras hablaba, Orie pareció comprender las palabras de Hermione y un rastro de decepción apareció en su rostro. Al notar la extrañeza de Orie, Ethan Jones le infundió un poco de magia, y los ojos de Orie, que antes estaban decepcionados, volvieron a iluminarse al instante. Capítulo 104. Rosier. Ethan es como un niño curioso de 3 años, y nunca está lleno. Hermione miró a Orie, que se había recuperado por completo y sostenía un pequeño trozo de carne asada, mordisqueándolo con la cara grasienta, y suspendido con impotencia. Se quedó mirando aquella cosita redonda y azul y no pudo evitar hacer la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Puedes creerlo? Se comió 3 croissants y medio pudín de frambuesa él solito. Es evidente que se trata de una antigua creación alquímica. Teóricamente, solo necesita magia para funcionar, entonces, ¿por qué necesita comer tanta comida real? Ethan arqueó una ceja, algo desconcertado. Cortó un pequeño trozo de filete francés y se lo llevó a la boca, masticando mientras examinaba la pequeña albóndiga azul que había sobre la mesa. Lógicamente, este tipo de producto alquímico que funciona absorbiendo magia antigua debería tener una estructura interna compuesta enteramente de engranajes o circuitos de runas mágicas, sin ningún sistema digestivo. En alquimia, alimentarlo con comida era simplemente un desperdicio de recursos. Como si hubiera comprendido la queja de Hermione, Orie se esforzó por tragar la carne que tenía en la boca, se la limpió con sus manitas regordetas y dejó escapar un pequeño eructo. Porque, la comida deliciosa está muy caliente. Orie bajó sus largas orejas azules y peludas, y un destello de nostalgia humana brilló en sus enormes ojos color ámbar. El primer amo, el de la larga barba blanca, siempre alimentaba a Orie con muchísima comida deliciosa. Al hablar de esto, la boca de Orie se escuchó, dejando ver 2 pequeños colmillos. Había dulces pasteles y carne asada aromática, cada vez que comía, compartía la mitad con Orie. La voz del pequeño se volvió suave y abatida, e incluso las runas azules de su vientre se atenuaron un poco. Pero después, el amo cerró los ojos y se durmió, y nunca más despertó. Otros se llevaron a Orie, quien luego vagó afuera. Llovía a cántaros, las calles estaban heladas y esa gente no me daba nada de comer. Poco a poco, la energía de mi cuerpo se fue disipando y me quedó dormido. Al hablar de esto, Orie levantó la cabeza de repente, sus ojos se iluminaron y se quedó mirando fijamente el último trozo de pudín en el plato de Hermione. Así que Orie extraña el sabor de la comida deliciosa. Si estoy lleno, ya no tendré frío. Al observar esta pequeña cosa que tan seriamente que ser glotón sonara tan desgarrador. Los ojos de Hermione se pusieron rojos al instante, y rápidamente empujó todo el pudín de su plato delante de Orie.
Ethan lo miró, ampliando un dedo y acarició con displicencia la cabeza peluda de Orie. Está bien, dejen de hacerse los pobres y de pedir comida y bebida. Esta escuela proporciona comidas. Ethan se puso de pie y se sacudió la bata con indiferencia. Déjalo comer más, considéralo simplemente reponiendo energías. Todavía no he conseguido la firma del señor Rosier. ¿No te llevas a Orie contigo? Preguntó Hermione con recelo. ¿Llevar un producto alquímico de origen desconocido para reunirse con un auror de élite? Ethan puso los ojos en blanco. No quiero ir a prisión tan pronto. Tras despedirse de Hermione y de aquella bolita azul tan bien alimentada, Ethan caminó solo por el pasillo. Defensa contra las artes oscuras. El despacho del profesor estaba al final del pasillo, donde la temperatura era notable unos grados más bajos que en otros lugares. Ethan se detuvo y miró la pesada puerta de roble negro. La placa de la puerta decía: Rosier. Hace unos días, mientras charlaba con Hermione, Julieta y los demás, Ethan escuchó que ese apellido representaba a una antigua familia de sangre pura del mundo mágico francés. Este destacado graduado de Beaux Batons no solo era el actual profesor de defensa contra las artes oscuras. Se decía que era profesor, pero también que había sido un auror de élite en el Ministerio de Magia francés, conocido por su carácter frío y de mano dura. Aunque Ethan ya conocía esta información, escucharla de boca de un lugareño fue, obviamente, una sensación diferente. Ethan se recompuso y alzó la mano para llamar a la pesada puerta de roble negro. Adelante. Una voz profunda y magnética provino de detrás de la puerta. Ethan empujó la puerta y entró. La luz en la oficina de Rosier estaba atenuada deliberadamente, y las pesadas cortinas de terciopelo estaban solo entreabiertas. El aire estaba impregnado de una mezcla de pergamino antiguo, tinta y una especie de especia antiséptica ligeramente amarga. Varios detectores de artes oscuras de aspecto extraño fueron colocados en una vitrina de cristal en la esquina, emitiendo un ligero zumbido. Rosier estaba sentada detrás de un gran escritorio de caoba, con la cabeza gacha, escribiendo algo con fluidez sobre un pergamino. Al oír el movimiento, detuvo la pluma y levantó la vista. Ethan. La mirada de Rosier pasó por encima de sus gafas y se posó en el colorido horario de clases que Ethan tenía en la mano, el cual ya estaba firmado. Una sonrisa traviesa asomó en la comisura de sus labios. Era evidente que había oído hablar de la hazaña que este estudiante de intercambio de Hogwarts había logrado durante toda la mañana en los distintos despachos de los profesores. Me preguntaba cuándo vendrías a verme. Rosier se recostó en su silla, cruzando las manos delante de él. La mayoría de los estudiantes en esta situación harían primero lo que les resulta más familiar o lo que les resulta más fácil. Al fin y al cabo, cuando estábamos en París, se podría decir que forjamos un vínculo de vida o muerte, ¿no? Al oír a Rosier decir eso, Ethan no se hizo el tímido. Caminó hacia el escritorio, sacó una silla, se sentó con naturalidad y respondió con indiferencia. No había pensado en eso. Pero personalmente, me gusta abordar primero los problemas más difíciles. Parece que ya te has encargado de todos los demás profesores. Tengo que decir que lo has hecho muy bien. Rosier soltó una risita. Solo queda usted, profesor. Más rosada. Ethan entregó la solicitud de exención debidamente firmada. Rosier tomó el pergamino y lo escaneó. No insistió, como los demás profesores, en que Ethan realizara un truco o recitara una aburrida teoría de la defensa en el acto antes de dejarlo pasar. Echó un vistazo casual a las llamativas firmas y rápidamente tomó la pluma que había sobre el escritorio. No necesito ser como el profesor de Lore e insistir en verte convertir una taza en una mariposa con mis propios ojos para creer en tu fuerza y ponerte a prueba. Rosier mojó su pluma en tinta y dijo sin levantar la vista. De hecho, lo sé desde hace mucho tiempo. Incluso pensé en pasarme a hablar con Delor para que te lo firmara directamente y así ahorrarte la molestia. Pero ahora parece que obviamente no hace falta. Lo gestionaste mucho más fácilmente de lo que imaginaba. Rosier levantó la vista y miró a Ethan con una sonrisa. La sonrisa denotaba tanto aprecio como curiosidad, lo que impidió a Ethan comprender las intenciones de aquel tipo. Los párpados de Ethan se crisparon ligeramente, pero en ese rostro acostumbrado a mantener una expresión impasible, no se podía apreciar ningún defecto. La magia es algo extraño, profesor. Ethan lo ignoró sin cambiar su expresión, con un tono de lo más sincero. Rosier soltó una risita y negoció con la cabeza evasivamente. Rosier miró al chico que tenía delante, que no paraba de decir tonterías.
Hacerlo sentarse en un aula y enseñarle a lidiar con los gorros rojos con un montón de flores de invernadero era, sin duda, un desperdicio de su valioso tiempo y talento. Por lo tanto, no tenía intención de complicarle las cosas a Ethan hoy. Swish, swish, swish. Rosier firmó sin dudarlo con su nombre afilado en la última línea del pergamino. Sin embargo, justo cuando le devolvió la solicitud de permiso a Ethan, su codo golpeó accidentalmente una carpeta ultra secreta que estaba en la esquina del escritorio. Capítulo 105. El secreto hacer clic. Con un movimiento aparentemente descuidado del codo de Rosier, la gruesa carpeta que había estado descansando tranquilamente en el borde del escritorio perdió el equilibrio. El broche de latón se abrió de golpe en el instante en que impactó contra el escritorio de caoba, y unos cuantos trozos de pergamino ligeramente amarillentos se deslizaron hacia afuera. La mayoría de los papeles se deslizaron más allá del borde de la carpeta, quedando extendidos medio ocultos y medio expuestos sobre el escritorio entre los dos. La mano de Ethan, que se extendió para tomar el formulario de solicitud de permiso, se detuvo ligeramente en el aire durante medio segundo. Su mirada se dirigió instintivamente hacia las yemas de sus dedos, repasando los documentos dispersos con discreción y rapidez. Incluso con esa mirada fugaz, las pupilas de Ethan se contrajeron bruscamente. En la parte superior había un mapa muy detallado de las líneas telúricas mágicas que atraviesan Francia. En este complejo mapa de pergamino, se habían dibujado varios círculos originales con tinta roja brillante sobre las finas líneas azules que originalmente representaban el flujo de la magia antigua. Los lugares marcados con esos círculos rojos no parecían seguir ningún patrón. Algunos estaban escondidos en valles remotos y desolados, mientras que otros se encontraban descaradamente cerca de bulliciosas ciudades donde vivían mugles. Junto al mapa de las líneas telúricas había un informe interno confidencial del Ministerio de Magia francés. Oficina de Aurores, con más de la mitad expuesta. Aunque parcialmente ocultas por el borde del mapa, las líneas de texto en negrita seguían perforando la línea de visión de Ethan como agujas. Los fanáticos, acólitos, han estado inusualmente activos últimamente. Informes de informantes indican que se sospecha que están organizando una búsqueda a gran escala de ruinas de magia antigua. Debe vigilar de cerca el progreso de la excavación de nodos y ruinas de líneas ley sospechosas, y prevenir estrictamente la salida de cualquier artefacto de magia antigua de alto riesgo. Acólitos. Buscando ruinas de magia antigua. En el instante en que vio esas palabras con claridad, innumerables pensamientos se entrelazaron y chocaron violentamente en la mente de Ethan en una fracción de segundo. Parece que la conjetura anterior de Nicolas Flamel no carecía de fundamento. El problema más crítico era que los planos de estos extremistas chocaban directamente con su propio plan fundamental de encontrar ruinas druídicas para prolongar su vida. Pero tras un momento de reflexión, Ethan se dio cuenta de algo más. El Obscurus que llevaba dentro era como una bomba de relojería, y le quedaba, como mucho, 1 año y medio. Encontrar esa etérea ruina mágica druídica cuya ubicación exacta ni siquiera el anciano Nicolas Flamel, de más de 600 años, pudo precisar en esta vasta tierra de Francia en tan poco tiempo fue tan desesperante como buscar una aguja en un pajar. Además, los terrenos de la escuela Beauxbatons eran simplemente demasiado extensos. El castillo, los patios, los jardines, incluso toda la cordillera que se extendía tras él, pero ahora, aquel documento ultra secreto sobre el escritorio le proporcionaba una nueva línea de pensamiento, descabellada pero tentadora. Dado que los acólitos ya buscaban ruinas de magia antigua de forma organizada, premeditada e incluso sistemática, esto significaba que este grupo de fanáticos, que habían estado acechando en las sombras durante años, debía poseer una inteligencia mucho mayor que la suya. Si pudiera seguir el rastro y vigilar discretamente a este grupo, utilizarlos como desminadores gratuitos sería sin duda mucho más fácil y eficiente que trabajar solo. Era prácticamente como si el mismísimo Merlín le estuviera dando de comer con cuchara. Ethan reprimió rápidamente las oleadas de emociones que bullían en su corazón, y su expresión facial cambió en una milésima de segundo. Retiró la mano con la que había estado intentando alcanzar la solicitud de permiso y, en su lugar, se inclinó hacia adelante, fingiendo la mirada de un niño curioso, y señaló con timidez el documento que había sobre la mesa. Oye, parece que el Ministerio de Magia está teniendo bastantes problemas últimamente, profesor. Más rosada. Ethan arqueó las cejas, con un tono que denotaba la ignorancia y la valentía típicas de un chico de 3 años, junto con un toque de entusiasmo. ¿Siguen existiendo los acólitos? ¿Qué estarán haciendo ahora? Estallido.
Antes de que Ethan pudiera terminar de hablar, Rosier se extendió repentinamente y sin previo aviso su ancha palma y la golpe con fuerza contra el pergamino. Rosier dejó de lado la actitud despreocupada que acababa de mostrar, incluso aquella que parecía reflejar un precio por un viejo conocido. Sentado detrás del escritorio de caoba ya no estaba el profesor tolerante que charlaba y firmaba documentos con facilidad. En cambio, se trataba de un auror de élite que desprendía un aura fría y sofocante. Se puso de pie lentamente, apoyando ambas manos en el borde del escritorio, y miró a Ethan desde una posición imponente. Guarde su curiosidad, señor Jones. La voz de Rosier era baja y severa, revelando una autoridad irresistible. Esto no es una de esas historias de aventuras escritas en libros de cuentos de hadas. Esta es información ultrasecreta del Ministerio de Magia francés. Rosier se inclinó ligeramente hacia adelante, y su sombra envolvió a Ethan. Esas personas conocidas como los acólitos son un grupo de lunáticos y extremistas extremadamente peligrosos. No me importa lo talentoso que seas en Hogwarts o en cualquier otro lugar, incluso si puedes usar tus pequeños trucos para dejar en ridículo a todos los profesores de la escuela, mientras llevas puesto el uniforme escolar, mantente alejado de estos asuntos. Rosier resopló con frialdad, alcanzando su tono de advertencia al punto álgido. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio de caoba. Si te atreves a curiosear de nuevo los secretos del Ministerio de Magia. No me importaría invitarte personalmente a la sala de interrogatorios de los aurores, que está abajo, para tomar una taza de té y ayudarte a que se te pase la borrachera. Ante esta severa advertencia, Ethan permaneció impasible por fuera, pero en su interior puso los ojos en blanco con fuerza. Un auror de élite, conocido por su astucia y hermetismo, ¿de verdad cometería un error tan insignificante como tirar accidentalmente un archivo ultrasecreto delante de un estudiante de 3 años? ¿A quién quiere engañar? Este tipo sin duda le filtró el secreto a propósito. En cuanto a por qué Rosier haría esto, Ethan repasó rápidamente varias posibilidades en su mente. O bien Rosier sospechaba que sus motivos para venir a Francia eran impuros y deliberadamente echó a los acólitos y las ruinas como cebo para ver su reacción. O bien, Rosier sintió que era un factor desestabilizador y, específicamente, usó las palabras más duras para reprenderlo, obligándolo a comportarse. Sin embargo, en ese momento Ethan era simplemente un tipo con mala suerte que necesitaba desesperadamente una ayuda. No le importaba lo que ese profesor estuviera tramando entre bastidores. Lo único que sabía era que acababa de conseguir una pista de un valor incalculable sin pagar nada. Eso era suficiente. Lo entiendo, profesor. Ethan sabía cuándo parar. Se puso de pie y, con naturalidad, cogió del escritorio el formulario de solicitud de permiso que Rosier había firmado. Asintió obedientemente, proyectando la imagen de un buen estudiante que había recuperado la compostura tras ser severamente reprendido. Lo siento, fui presuntuoso. Ethan dobló la solicitud de permiso y se la guardó en el bolsillo, mirando fijamente a los ojos de Rosier, con un tono tan sincero que no se podía encontrar ningún defecto. En comparación, la vasta colección de libros en Beaux Batons, la biblioteca es mi cálido hogar. Rosier miró fijamente a Ethan. Esos ojos gris oscuro parecían querer ver a través de los verdaderos pensamientos que se escondían tras la apariencia dócil de Ethan, pero al final no vieron nada. Más le vale, señor Jones. Rosier lo observó con frialdad, se recostó en la penumbra de la silla de respaldo alto y agitó la mano. Ahora, presente su solicitud de permiso y abandone mi oficina. Le deseo lo mejor con su próximo plan de autoaprendizaje. Le deseo también una agradable tarde, profesor. Más rosada. Ethan hizo una leve reverencia por cortesía, luego se dio la vuelta y caminó sin prisa hacia la puerta. No fue hasta que agarró con fuerza el frío pomo de latón y cerró la pesada puerta de roble negro tras él con un clic, cortando por completo la penetrante mirada de Rosier. Tras salir por la puerta, la máscara de obediencia en el rostro de Ethan se desvaneció al instante, como la marea. Capítulo 106. Después de la partida, Ethan caminaba por el pasillo a paso firme y sin prisas. Acólitos. Antigua Galia, ruinas mágicas. Aunque el archivo que Rosier dejó caer accidentalmente solo contenía unas pocas líneas, fue suficiente. Le bastó con eso para encontrar una salida viable a sus pensamientos, que antes estaban muy enredados. Rosier lo hizo a propósito. No había necesidad de dudarlo. Un auror de élite que ostentara el título de profesor en Beaux Batons y, al mismo tiempo, estuviera involucrado en asuntos ultrasecretos del Ministerio de Magia francés, no podría cometer un error de tan bajo nivel.
Mientras pensaba, Ethan dobló la esquina del pasillo y su mirada se dirigió hacia la ventana. El patio de Beauxbaton se extendía bajo la luz del sol. Barandillas de piedra blanca, fuentes, césped y senderos floridos. A lo lejos, se divisaban las siluetas de las montañas, medio ocultas por la niebla y los árboles. La escuela era enorme. Pero comparado con toda Francia, este lugar era lamentablemente pequeño. Si continuaba a su ritmo original, sumergiéndose en la biblioteca y las crónicas locales para buscar lentamente, y luego probando suerte lugar por lugar, simplemente no habría tiempo suficiente. Ethan levantó una mano para frotarse la frente. 1 año y medio. Ese era el margen de maniobra máximo que Nicolas Flamel podía estimar para sí mismo en ese momento. Pero ahora la situación era diferente. Dado que los acólitos ya estaban buscando, eso significaba que debían poseer una red de pistas más completa. La mano de obra, la inteligencia y la eficiencia en la selección superaban con creces lo que él podía medir por sí solo. Los ojos de Ethan se oscurecieron ligeramente. Como alguien ya estaba despejando minas, explorando ubicaciones y descartando respuestas erróneas por delante de él, solo tenía que seguir el rastro que habían dejado. No se esperaba que el anciano de Nurmengard hubiera hecho algo tan grave a sus espaldas. Ethan se preguntó si podría escribirle una carta de Grindelwald para pedirle ayuda a sus acólitos. Ethan. Una voz familiar provino de más adelante. Ethan levantó la vista y vio a Hermione acercándose por la otra escalera, cargando 2 libros horribles. Orie estaba tumbada sobre la pila de libros que sostenía en brazos, con los ojos entrecerrados y la cola colgando perezosamente y balanceándose. Por fin saliste. Tras acercarse, Hermione primero observó su expresión. ¿Estaba firmada la nota de permiso? Ethan levantó la mano, sacó el papel doblado de su bolsillo y lo agitó delante de ella. Por supuesto. Levantó una ceja. ¿Hay algo que no pueda hacer cuando llegue el momento? Hermione ignoró su alarde y lo miró fijamente un momento más. ¿Lo hizo el profesor? Rosier, ¿tienes algo más que decir? Sí, lo hizo. Ethan guardó la nota de despedida en su bolsillo, con un tono muy natural. Sospecha firmemente que andaré por ahí con la excusa del autoaprendizaje, así que me dio una charla específica, diciéndome que, como estudiante de intercambio que debería valorar una oportunidad de aprendizaje tan valiosa, haría bien en pasar más tiempo en la biblioteca en lugar de meterme en problemas. Ethan dijo de forma superficial. Esto era lo más común que había escuchado de profesores anteriores. Hermione no se sorprendió en absoluto. Eso suena muy razonable, dijo ella asintiendo. Si fuera yo, te advertiría de la misma manera. Ethan parecía herido. Señorita Granger, ¿qué imagen tengo de mí en su corazón? Hermione ni siquiera lo pensó. ¿Qué te parece? Ni siquiera te molestas en asistir a una clase. Eso es demasiado parcial. Este es un resumen de la experiencia. Ethan se quedó sin palabras ante ella, y finalmente solo pudo chasquear la lengua y cambiar de tema. ¿Y tú? ¿Acabas de salir de la biblioteca? Sí, respondió Hermione, apretando con más fuerza los libros entre sus brazos. Fui específicamente a preguntar sobre el acceso a los archivos restringidos para ti. La bibliotecaria dijo que podemos solicitar permisos de lectura adicionales. Hay muchos libros antiguos franceses y crónicas locales francesas que los estudiantes comunes no suelen tener acceso. Los ojos de Ethan parpadearon levemente. Esta fue una ganancia inesperada. Por un lado, necesitaba seguir el rastro de los acólitos, y por otro, realmente necesitaba continuar investigando las ruinas francesas locales y los materiales de magia antigua. Si se pudiera abrir los archivos restringidos, sería mucho más conveniente para él. No está mal, respondió Ethan con naturalidad. Es mejor que estar hojeando todos los días esos libros de historia populares de los estantes exteriores, que han sido reducidos a lo esencial. Hermione afirmó. Y la clase de historia de la magia de hoy trató sobre los ritos sacrificiales de los primeros galos y el culto a las líneas telúricas. Pensé que podría interesarte. La expresión de Ethan no cambió, pero su corazón dio un vuelco. ¿Inhalar qué abarcaba? Era una visión muy generalizada, recordó Hermione. Trataba principalmente de la relación entre el antiguo sistema mágico francés y el entorno natural. El profesor mencionó que muchos registros originales se recompilaron posteriormente, sobre todo los materiales que quedaron de la época tribal gala, que estaban dispersos y fragmentados. Gran parte del contenido solo puede inferirse a partir de crónicas locales y registros secundarios. Al hablar de esto, hizo una pausa y añadió. La colección de Beauxbatons en este sentido debería ser mucho más completa que la de Hogwarts.
¿No has estado consultando últimamente crónicas y textos sobre magia antigua francesa? Puedes continuar tu investigación en esa dirección. En opinión de Hermione, dado que Ethan ya no tenía que asistir a clase, obviamente debería pasar más tiempo en la biblioteca. Esto fue lo mejor. Ella no sabía nada, lo cual era más seguro. De acuerdo, Ethan arqueó una ceja. Entonces te veo esta noche en la biblioteca. A partir de esta noche, ¿debería prepararme alguna poción revitalizante? Al fin y al cabo, esos antiguos libros franceses que mencionaste antes parecen capaces de hacer dormir a cualquiera. Hermione lo miró fijamente durante 2 segundos, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Entonces será mejor que te prepares mucho. Inhalar, ¿por qué? Porque ya he anotado los primeros títulos de libros que podrías necesitar. Sacó un papelito de uno de los libros y se lo metió directamente en la mano. Si te atreves a llegar tarde esta noche, asumiré que estás holgazaneando. Ethan miró el trozo de papel. Estaba repleto de títulos y categorías de libros, con una caligrafía pulcra y ordenada, y breves notas añadidas al dorso que indicaban cuáles eran crónicas locales, cuáles eran versiones recompiladas y cuáles podrían ser simplemente referencias de contexto. Al mirar aquel documento, se maravilla de la aterradora eficiencia de Hermione. Esto no es solo hacerlo por conveniente, ¿verdad? Ethan levantó la vista. Estás intentando clavarme directamente en la biblioteca. Esto se llama organizar razonablemente tu tiempo de estudio personal, dijo Hermione, sosteniendo sus libros con tono pragmático. Es más eficiente que hojear los libros al azar. Ethan dobló el papelito y se lo guardó en el bolsillo. De acuerdo, suspiró. Acepto el destino que me ha separado el mejor alumno de la promoción. Hermione resopló con frialdad. Orie parecía haber dormido por fin lo suficiente. Se arrastró lentamente fuera de los libros, primero frotando su cabeza contra la muñeca de Hermione, luego volviéndose para mirar a Ethan, mientras la pequeña llave que llevaba alrededor del cuello se balanceaba suavemente. La mirada de Ethan se detuvo en la llave por un instante antes de apartarse rápidamente como si nada hubiera pasado. Por cierto, preguntó Hermione de repente, ¿sigues yendo a la clase de extensión de transformaciones esta tarde? No, respondió Ethan rápidamente. Si no tengo una nota de ausencia, tengo que ir a clase. Si la tengo, también tengo que ir a clase, entonces ¿no habría sido inútil mi nota de ausencia? Hermione lo ignoró y simplemente puso los ojos en blanco. Mientras conversaban, ambos caminaron por el pasillo hacia el edificio principal. Tras regresar a su habitación, Ethan Jones cerró la puerta con llave y arrojó sobre la mesa el formulario de solicitud de permiso, cubierto de firmas. La luz del sol que entraba por la ventana seguía brillando con intensidad, pero sus ojos ya se habían calmado por completo. Los acólitos estaban excavando ruinas, ya a gran escala. Él ya había decidido aprovechar esta pista. Sin embargo, antes de tratar oficialmente a este grupo de individuos peligrosos como mano de obra gratuita, primero tenía que confirmar una cosa. Si este grupo de acólitos actuaba bajo las instrucciones del anciano de Nurmengard. En lo que respecta a Heller Grindelwald, Ethan Jones siempre albergó en su corazón un sentimiento de asombro sumamente complejo. Durante su estancia en Durmstrang, había presenciado con sus propios ojos los métodos aterradores y la magia insondable de aquel anciano, que aún podía hacer temblar a las altas esferas del mundo mágico incluso estando atrapado en una jaula. Si esta excavación masiva de ruinas fuera de la voluntad del primer señor oscuro, Ethan Jones tendría que considerar seriamente sus intenciones. Pero si estas personas no fueran más que remanentes actuando por su cuenta bajo la bandera de los acólitos, entonces no tendría ningún reparo en tomar sus resultados para salvar su propia vida. Ethan Jones se dirigió al escritorio, abrió el cajón inferior y sacó un trozo especial de pergamino con los bordes ligeramente ennegrecidos de un compartimento secreto que había sido fundido con un confundo muy estricto. Este era el método de comunicación secreto que Grindelwald le había dejado. Ethan Jones respiró hondo, cogió una pluma y reflexionó sobre sus palabras. Frente a aquel anciano, jamás se atrevió a ser ni un poco frívolo o irrespetuoso. La comunicación entre ellos era más bien una discusión académica, sin que intervinieran sentimientos personales. Cuando lo conocieron, Ethan Jones quiso expresar su gratitud por haber sido acogido, pero Grindelwald parecía despreciar tal sentimentalismo, así que Ethan Jones nunca volvió a intentarlo. Profesor, recientemente he oído que un gran número de magos que se hacen llamar acólitos han aparecido en Francia, excavando organizadamente la antigua Galia. Ruinas mágicas. ¿Es esta tu voluntad? Si lo es, Ethan Jones está dispuesto a hacerse a un lado o a obedecer tus instrucciones.
De lo contrario, por el bien de mi supervivencia, solicita que me presente su poder e inteligencia para resolver el problema del Obscurus que reside en mi interior. Aunque Ethan Jones escribió esto, si realmente esa era la intención de Grindelwald, eso no le impediría seguir buscando la esperanza de sobrevivir. Tras escribir la última palabra, Ethan Jones dejó la pluma. No lanzó ningún hechizo. Simplemente frotó ligeramente las yemas de los dedos, y un cúmulo de llamas azules puras, casi intimidantes y fantasmales, se posó sobre el pergamino. No había humo ni ceniza. El pergamino entero se disolvió instantáneamente en las llamas azules y voló silenciosamente hacia la lejana torre de Nurmengard. Tras terminar todo esto, miró la hora. Ya casi era la hora de su cita con Hermione en la biblioteca. Los Beauxbatons. La biblioteca por la noche tenía un aire de tranquilidad y misterio adicional en comparación con el día. Imponentes estantes de roble se extendían hasta la cúpula, y bolas de cristal que emitían un suave resplandor flotaban en el aire, iluminando hileras de lomos de libros antiguos con estampados dorados. En un gran escritorio situado en la parte más recóndita de la biblioteca lateral, Hermione estaba rodeada por una montaña de libros apilados, de gruesos volúmenes antiguos. La pluma que sostenía en la mano rascaba el pergamino, tomando notas rápidamente. Orie yacía muy quieto sobre un ejemplar de historia ilustrada de la magia de la Galia junto a la mano de Hermione. Parecía muy interesado en las líneas toscas y antiguas de las páginas, y de vez en cuando las rascaba con sus manitas regordetas. La pequeña llave de latón que llevaba alrededor del cuello producía un ligero tintineo con sus movimientos. Ethan Jones se sentó frente a Hermione y buscó algunos libros para leer. Unas horas más tarde, Ethan Jones sostenía un ejemplar desmoronado de fragmento de estudio sobre líneas telúricas druídicas, mientras sus ojos recorrían rápidamente el oscuro texto en francés. Ethan Jones. Hermione dejó de escribir de repente, asomó media cabeza por detrás de la pila de libros y sus ojos reflejaban cierta curiosidad. Este es el cuarto libro sobre druidas y la antigua Galia que ha comenzado a leer esta noche. Hermione echó un vistazo a la pila de libros que había junto a él. En la bibliografía de referencia que me pediste que te ayudara a encontrar, ni siquiera has ojeado nada relacionado con sistemas de magia modernos. Pareces, particularmente interesado en la magia de los antiguos druidas galos. Los dedos de Ethan Jones se detuvieron un instante al pasar la página, pero la expresión despreocupada de su rostro no cambió en absoluto. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y jamás serás derrotado. Ethan Jones ni siquiera levantó la cabeza, con la mirada fija en la página, quiero decir, promover el intercambio cultural mágico. No es precisamente por eso que el profesor Dumbledore nos envió aquí. Como tengo que estudiar por mi cuenta, por supuesto, debo empezar por la fuente más antigua de magia en Francia. Al fin y al cabo, cuanto más antigua es la esencia de la magia, más cerca está de la verdad. Hermione lo miró con recelo durante unos segundos. ¿Eso es todo? Hermione entrecerró ligeramente los ojos y bromeó medio en broma. Pensaba que tenías pensado cambiar de profesión para convertirte en sacerdote druida y mudarte al hueco de un árbol en un bosque primigenio a charlar con los robles. Los libros dicen que esos druidas ni siquiera usan varitas, lo cual encaja con tu costumbre de ser demasiado perezoso para sacar la tuya. Si algún día llego a tener la edad del señor Flamel, sin duda consideraré esta opción profesional. Ethan Jones la imitó con total naturalidad, pero aún así no levantó la cabeza. Cada vez perfeccionas más tu técnica para deshacerte de la gente. Hermione puso los ojos en blanco, demasiado perezosa para insistir en el tema. Volvió a concentrarse en su propio libro y, distraídamente, acarició la cabecita azul, grande y esponjosa de Orie. Pero hablando en serio, estos símbolos de la antigua Galia son realmente muy peculiares. Hermione señaló un dibujo en el libro que parecía raíces de árboles enredadas y se dijo a sí misma. Miren, sus circuitos mágicos son completamente diferentes de las runas modernas. Son más bien una materialización del poder natural. Orie emitió un gorgoteo y frotó su hocico contra el dibujo. En ese instante, Hermione pareció ver que la runa en el vientre de Orie parpadeaba muy levemente, pero cuando la miró con atención, había vuelto a la normalidad. Ethan Jones miró a Hermione y a Orie por encima del borde de su libro, sintiendo un ligero alivio en su corazón. Dejar que Hermione se sumergiera en esos estudios académicos fue el mejor resultado. Esto le daría algo con lo que distraerse, para que no lo siguiera a todas partes todos los días. Y podría seguir el ejemplo de los acólitos para comprender claramente lo que había bajo tierra.
Los dos permanecieron en la biblioteca hasta que sonó la campana del toque de queda, luego cada uno tomó prestados algunos libros y regresó a la sala común. El proceso de espera para obtener una respuesta fue un poco más largo de lo que Ethan Jones había imaginado. No hubo movimiento durante todo el día siguiente, hasta bien entrada la noche. Cuando los Beauxbatons Castle se había quedado completamente dormido, y finalmente se percibió movimiento en el escritorio del dormitorio de Ethan Jones. SSS una poderosa ola de magia, que incluso conllevaba un atisbo de presión sofocante, se condensaba repentinamente en el aire. Llamas azules fantasmales surgieron de la nada, como los ojos de un fantasma. Inmediatamente después, un trozo de pergamino doblado se condensó gradualmente entre las llamas y flotó suavemente sobre el escritorio. La expresión de Ethan Jones se tornó seria de inmediato. Se puso de pie, bajó ligeramente la cabeza y recogió el pergamino con ambas manos. Capítulo 108. Mercado negro. En el momento en que se desplegó la carta, la caligrafía alemana de Grindelwald, con su estilo tan característico, saltó a la vista. Con solo leer esas palabras, Ethan Jones pudo sentir la mirada de aquel anciano que lo observaba desde el otro lado de Europa. Ethan. Desde que terminó la era escrita con sangre y fuego, he permanecido en esta estrecha torre de piedra, cumpliendo mi juramento a Albus. El clamor fuera de esta alta torre, el cambio de poder, o incluso las últimas brasas del fanatismo, no me preocupan en absoluto. No he mirado hacia afuera, ni tengo intención alguna de indagar sobre noticias del exterior. En la parte inferior, había un símbolo nítido y llamativo de las reliquias de la muerte. La actitud de Grindelwald era clara. Estaba cumpliendo su promesa de Dumbledore, viviendo en completo aislamiento. No sabía nada de que esos acólitos estuvieran causando problemas afuera, ni le importaba. Ethan curvó los dedos, y una oleada de magia fluyó de su palma, quemando solemnemente el pergamino hasta reducirlo a la nada, sin dejar ni rastro de ceniza. Se giró para contemplar el profundo cielo nocturno que se veía por la ventana, y sus ojos adquirieron una firmeza increíble, incluso con un dejo de fría determinación. Ahora que tenía la confirmación de aquel anciano, podía relajarse por completo y actuar con libertad. ¿Y si decide cambiar de identidad e infiltrarse en las filas de los acólitos? Siempre y cuando su disfraz fuera lo suficientemente bueno, podría utilizar plenamente la red de inteligencia y los recursos humanos de este grupo. En cuanto a cómo encontrar a estos escurridizos individuos, los canales oficiales de Francia al mundo mágico ciertamente no daría resultados, y Rosier ya había sido alertado. El único lugar al que se podía ir era el mundo subterráneo, un lugar sin luz. La noche siguiente, el aroma de la sopa de mariscos inundó el comedor de Beauxbatons. Ethan cogió su plato y se sentó frente a Hermione, observándola mientras se metía el pan en la boca y miraba fijamente un horrible volumen de guía completa de las runas de la antigua Galia. Orie estaba sentada a su lado, masticando con gusto un trozo de carne asada. Puede que no vuelva a la residencia estudiantil en los próximos días. Ethan cortó el filete de su plato lenta y deliberadamente, pronunciando la frase en un tono despreocupado. Hermione levantó la vista, atónita por un momento. ¿No vas a volver al dormitorio? ¿A dónde vas? En la planta superior de la biblioteca lateral hay una sala de meditación sellada. Ethan ni siquiera necesitó redactarla. La mentira le salió directamente de la boca. Últimamente he estado investigando algo de magia druídica antigua y necesito un entorno absolutamente silencioso para realizar deducciones profundas. Ese estado no se puede interrumpir, así que planeo quedarme allí directamente. Aunque Hermione consideró que el entusiasmo arrepentido de Ethan por el estudio era un tanto inusual, como estudiante brillante que era, siempre había respetado este tipo de aislamiento total. Muy bien, entonces cuídate. Hermione insistió, y luego volvió la mirada hacia la pequeña bola azul que estaba a su lado. Déjame a Ori y a mí. Me he dado cuenta de que tiene algunas reacciones especiales a las runas de la antigua Galia, y pienso dedicar estos días a observarlo detenidamente. Ethan miró a Orie. Sin duda, esa era información nueva. Sin embargo, al ver a Orie ahogándose en salsa de pimienta mientras mordisqueaba un filete, no pudo evitar burlarse de sí mismo por haber pensado en ese momento que Orie podría ser algo crucial. Entonces te lo dejo a ti. Ethan levemente, dando por terminada la conversación de forma perfecta. Una vez que cayó la noche por completa, Ethan regresó a su habitación. Se quitó su exquisito y suave uniforme escolar de seda azul de Beauxbatons y se puso una túnica negra profunda que había encontrado en el callejón Nocturne. Los bordes de la túnica estaban deshilachados, la tela se sentía áspera e incluso desprendía un leve y persistente olor amargo a poción.
Caminó hacia el espejo de cuerpo entero, sacó su varita y la agitó suavemente frente a su rostro. A medida que el silencioso hechizo de transfiguración surtía efecto, sus contornos juveniles, originalmente algo suave, comenzó a cambiar. Sus mejillas se hundieron ligeramente, sus pómulos se hicieron más prominentes y su tez se volvió pálida y sin color. Lo más importante eran sus ojos. Dejó de lado su habitual indiferencia y dejó aflorar por completa la frialdad en su mirada, como un lobo solitario que lleva años buscando alimento en la oscuridad. Si a eso se le suma su estatura, que ya superaba con creces la de sus compañeros, la persona que se encontraba frente al espejo ya no era Ethan Jones, el estudiante de intercambio de tercer año de Hogwarts. Pero se trataba de un mago oscuro errante que aparentaba tener poco más de 20 años, había pasado sus años en el mundo clandestino de Europa del Este y era capaz de cualquier cosa por dinero. Ethan se miró el disfraz en el espejo con satisfacción, deslizando su varita hasta la posición más conveniente en su manga, mientras revisaba los diversos objetos de defensa contra las artes oscuras que llevaba escondidos cerca del cuerpo. Al abrir la ventana, el viento nocturno entró a raudales en la habitación. Ethan saltó, su figura se convirtió en una sombra negra borrosa en el aire, mimetizándose silenciosamente con el denso bosque en las afueras de Beaux Batons. Las catacumbas de París, un espacio profundo olvidado por los mugles. Esta era una de las entradas al mercado de la sombra, el mercado negro clandestino más grande de toda Francia. Mundo mágico. No había luz solar brillante como en el callejón Diagon, ni las multitudes bulliciosas de magos comunes. El aire aquí era húmedo y frío, y unas inquietantes antorchas mágicas de color verde ardían en las paredes, estirando las figuras que deambulaban frente a los puestos hasta convertirlas en formas retorcidas y extrañas. Aquí se podía ver brujas vendiendo venenos prohibidos, cazadores traficando con criaturas mágicas y anticuarios vendiendo diversos objetos malditos por todas partes. Todos escondieron sus rostros bajo las capuchas, con los ojos llenos de recelo. Ethan bajó los escalones resbaladizos, sus botas de cuero dejando un leve rastro al pisar el agua estancada. Aunque era la primera vez que Ethan estaba allí, no miraba a su alrededor como un novato inexperto, ni tampoco mostraba ninguna sensación de retirada. Mantuvo un semblante impasible, caminando directamente a través de los puestos exteriores que vendían artículos de artes oscuras de bajo nivel, dirigiéndose hacia las profundidades del mercado. En el mercado negro clandestino, si quieres encontrar a alguien o informarte sobre noticias, el mejor lugar al que acudir son siempre los intermediarios de inteligencia. Ethan se detuvo en una esquina donde la luz era más tenue. En un rincón había una mesa de madera destartalada, con un viejo mago arrugado sentado detrás. Estaba ciego de un ojo, y el otro, intacto, brillaba con astucia y codicia. Ethan dio un paso al frente, apoyando las manos sobre la mesa de madera cubierta de mugre, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Sonido metálico. Sacó de su bolsillo una pesada bolsa de dinero y la arrojó despreocupadamente sobre la mesa. El tintineo del galeón resonaba con una nitidez excepcional en aquel rincón tranquilo. Cabe decir que, desde que rescató a Sirius, la situación financiera de Ethan había mejorado mucho. El único ojo que le quedaba al viejo mago se iluminó de repente. Sus dedos marchitos arrebataron la bolsa de dinero con una velocidad increíble, la sopesó y solo entonces levantó la vista, revelando una sonrisa desagradable. Estimado invitado, ¿qué desea saber? No hay secreto en el mercado de las sombras que yo, serpiente, desconozca. Ethan se bajó la capucha, bajó la voz y habló con un tono ligeramente ronco, frío y que denotaba el aura de un forajido desesperado. He oído que últimamente hay algunos clientes importantes que están reclutando gente por todas partes. Hizo una pausa, con la mirada fija en el anciano como si fueran cuchillos. Últimamente ando un poco corto de dinero y necesito un trabajo bien pagado. Necesito varitas mágicas, yo necesito galeones. Díganme, ¿dónde puedo encontrar a este grupo de locos? Capítulo 109. Pistas. Si hubiera un trabajo tan bueno, ¿no habría ido yo mismo? Dijo Snake con una sonrisa burlancia. ¿No estás de acuerdo? He oído que se hacen llamar acólitos, dijo Ethan Jones, pensando que no se había dado cuenta de lo que estaba hablando, así que intentó darle una pista. Inesperadamente, al oír las palabras de Ethan Jones, la sonrisa servil que Snake había forzado a dibujar en su rostro a causa de los galeón se congeló al instante. Fue como si le hubiera alcanzado un petrificus totalus. Sus dedos marchitos se apartaron bruscamente de la pesada bolsa de dinero como si hubieran recibido una descarga eléctrica.
En su único ojo bueno, el brillo codicioso se desvaneció por completo, reemplazado por un miedo profundo y visceral. Yo, no sé de qué estás hablando. La voz de Snake comenzó a temblar. Ni siquiera se molestó en bajarla. Su cuerpo marchito se encogía desesperadamente en las profundidades de la desgastada silla de madera, como si Ethan Jones hubiera contraído repentinamente una terrible plaga. Ethan Jones frunció ligeramente el ceño. En el mercado negro, los intermediarios de información solían ser personajes duros que, siempre que se les ofrecían suficientes galeones, se atrevían a vender incluso el color de la ropa interior del ministro de magia. Pero la reacción del viejo mago que tenía delante era verdaderamente extrema, antinatural. ¿Qué? ¿No es suficiente? Ethan Jones metió la mano deliberadamente en el bolsillo de su bata, buscando sacar más dinero. Dije que necesito galeones. Siempre y cuando el trabajo sea lo suficientemente grande, tu comisión no será escasa. No, no, no. Guarda tus galeones y aléjate de mi puesto. Snake agitó las manos frenéticamente, como si intentara ahuyentar a un aterrador dementor. Bajó la voz, advirtiendo a Ethan Jones casi en un susurro. Tras decir esto, al viejo mago avaricioso ni siquiera le interesaron los pocos trozos de pergamino desgastado que había en su puesto. Se escabulló entre las sombras detrás de la mesa de madera y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Solo quedaba sobre la mesa la bolsa de galeones sin reclamar. Ethan Jones guardó silencio por un momento y luego, sin expresión alguna, volvió a guardar la bolsa de dinero en su bolsillo. Parecía que este grupo, que operaba bajo la bandera de los acólitos, ya había establecido una fuerza disuasoria extremadamente aterradora en el mundo clandestino de Francia. Incluso estos magos oscuros, que vivían de la espada, los evitaban como a la peste. Pero esto no hizo que Ethan Jones se retractara. Al contrario, lo convenció aún más de que este grupo guardaba algo de gran importancia. Se subió la capucha, se dio la vuelta y se adentró en la densa niebla del mercado, decidiendo probar suerte en otros lugares. Sin embargo, la próxima vez que preguntó, obviamente no podía revelar sus intenciones de forma tan desacreditada. Como no podía preguntar directamente dónde estaban las personas, tuvo que cambiar de estrategia. Un gran grupo de magos desenterrando antiguas ruinas mágicas por toda Francia no era un proyecto que pudiera resolverse simplemente lanzando unos cuantos encantamientos de levitación. Además, las ruinas subterráneas de la antigua Galia solían estar llenas de trampas mortales, toxinas ancestrales e incansables guardianes mágicos. Dado que ese era el caso, este grupo de locomotoras debía necesitar una gran cantidad de suministros especiales. Por ejemplo, antídotos raros u objetos de alquimia utilizados para romper las artes oscuras. Y estas cosas no se podían comprar en cantidades suficientes en el callejón Diagon habitual, y el Ministerio de Magia mantenía una estrecha vigilancia. Su único canal de suministro seguía siendo el mercado negro. En lo profundo del callejón, Ethan Jones vio un taller clandestino de pociones sin siquiera un letrero, con solo una precaria linterna de hueso de color blanco colgada pálida en la entrada. Ethan Jones empujó la destartalada puerta de madera para abrirla. El taller estaba lleno de un humo verde asfixiante, y varios calderos grandes burbujeaban en un rincón, emitiendo inquietantes burbujas de color púrpura. Una vieja bruja jorobada, con la mitad del rostro cubierta de terribles cicatrices de quemaduras, estaba sentada en medio de un montón de hierbas secas, usando un palo de madera tosco para machacar las entrañas de alguna criatura desconocida. Quiero comprar algunas pociones. Pago en efectivo. Ethan Jones se acercó a la bruja sin preámbulos, y con su voz ronca y fría fue directo al grano. La vieja bruja dejó de hacer lo que estaba haciendo, alzó lentamente aquellos ojos turbios y amarillentos, miró fijamente a Ethan Jones durante un rato y, de repente, soltó una risa seca tan áspera como el arañazo de una pizarra. Jejeje, ¿qué día es hoy? No había tenido tan buen negocio en mucho tiempo. La vieja bruja arrojó el palo de madera que tenía en la mano, señaló los estantes casi vacíos detrás de ella y dijo con voz ronca. Se acabó. Se acabó todo. Me obligaron a mí, una anciana, a preparar pociones durante 2 días y 2 noches enteras, e incluso rasparon el fondo de las ollas hasta dejarlas limpias. El ojo de Ethan Jones se contrajo ligeramente. ¿Dijiste que alguien compró tus cosas? ¿Qué aspecto tenían esas personas? Ethan Jones sacó tranquilamente unos cuantos galeones de su bolsillo y los arrojó sobre la mesa sucia. La vieja bruja, con avidez, tomó los galeones entre sus brazos, sonriendo con una boca a la que apenas le quedaban unos pocos dientes. ¿Quién eres, un policía? ¿Quién se atrevería a mirarles la cara? Yo solo preparo las pociones.
Ni siquiera me permitieron entregar la mercancía. La vieja bruja soltó una risita, diciendo maniáticamente. Ethan Jones inicialmente quería seguir presionando, pero la vio convulsionar y echar espuma por la boca antes de desmayarse. Ethan Jones la echó un vistazo y dedujo que probablemente estaba sobrecargada de trabajo y que lo había compensado con muchas pociones prohibidas. Al ver que la pista se había enfriado, se dio la vuelta y salió del taller de pociones envuelto en humo, y luego se abrió paso por el mercado hasta llegar a una tienda de comestibles de artes oscuras. Al empujar la puerta, el sonido del timbre sonó como el grito de un avancée, y un olor turbio, mezclado con conservantes y el hedor de sangre añeja, se abalanzó sobre él. Detrás del mostrador se encontró un mago hinchado y con papada. Sus 10 horribles dedos estaban cubiertos de anillos con piedras preciosas de diversos tipos, y en ese momento estaba limpiando con un trapo sucio una copa que parecía una calavera humana. ¿Necesitas algo? La voz del gordo mago denotaba un toque de la astucia y la vigilancia propia de un hombre de negocios. Me llamo Morell. Siempre y cuando puedas pagar los galeones, incluso el pomo de la puerta del Ministerio de Magia. Oficina de Aurores, puedo conseguirlo para usted. Ethan Jones no se anduvo con rodeos y se dirigió directamente al mostrador. Todavía utilizaba ese tono ronco y frío. Una brújula rúnica capaz de detectar magia subterránea. Al oír esto, Morell dejó de limpiarse el cráneo de repente. La piel de su rostro se contrajo ligeramente y sus ojos adquirieron una expresión extraña. Este aparato era una herramienta profesional para la exploración subterránea. ¿Qué? Ethan Jones alzó ligeramente la cabeza. Una luz gélida brillaba desde las sombras bajo su capucha. ¿Hay algún problema? ¿Conoces a Damián Moen? Preguntó el tierno. Ethan Jones negó con la cabeza, pero recordó el nombre. Al oír que Ethan Jones no lo conocía, el tierno tragó saliva, soltó una risa seca, pero esa sonrisa era más fea que un llanto. Este cliente, los productos que usted quiere, normalmente los tengo en stock en mi almacén. Pero es realmente una lástima. Bajó la voz, como si temiera algo. Hace tan solo 3 días, alguien arrasó con todo lo que pudiera detectarse en el mercado a través de las líneas telúricas. Ethan Jones finalmente estaba impaciente e irritable. Estallido. He viajado desde Europa del Este para conseguir un trabajo, ¿y me dices que no tenéis existencias? La voz de Ethan Jones denotaba una clara intención asesina. ¿Quién lo compró? Iré a hablar con ellos. Dime dónde están y estos galeones serán tuyos. Morell se quedó mirando la bolsa de galeones, la codicia haciendo que sus dedos se contrajeran instintivamente. Pero la razón acabó imponiéndose a la codicia. Retire la mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica, e incluso dio un paso atrás. No, 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 no puedo decirle dónde están. Morell bajó la voz, con un tono cargado de profundo temor. Al ver que el tendero tenía la misma reacción, Ethan Jones se preparó para marcharse. Justo cuando se dio la vuelta, oyó un ruido extraño a sus espaldas. No se oía ningún sonido de conjuro, solo una aura fría, típica de las artes oscuras, que atacaba como una víbora. Ethan ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de la vuelta. Bajo su túnica negra holgada, su muñeca derecha se movió bruscamente. La varita, que había estado escondida en la parte más accesible de su manga, se deslizó instantáneamente en su palma. Protego. Estallido. Un hechizo de color verde enfermizo impactó violentamente contra la barrera invisible que se había materializado medio pie detrás de Ethan, creando un círculo de cegadoras ondas mágicas. Las consecuencias del hechizo se extendieron por los estantes cercanos, provocando que varios frascos de muestras empapados en un líquido turbio se rompieran al instante, derramando un olor penetrante por todo el suelo. Aprovechando la fuerza de rebote del hechizo, Ethan se deslizó ágilmente hacia adelante y giró bruscamente sobre sí mismo. Morell, detrás del mostrador, lucía una expresión feroz, aferrando una varita corta y gruesa en su mano, preparándose para lanzar una segunda maldición. Evidentemente, el comentario anterior de Ethan, no conozco a Damián Thorne, junto con sus preguntas descaradas sobre herramientas de detección profesionales, habían hecho que este astuto gordo se diera cuenta de que Ethan era un individuo problemático de origen desconocido. En el mercado negro, la forma más rápida de resolver un problema es silenciarlo para siempre. Pero Morell claramente había elegido al oponente equivocado. Aumento Expelliarmus. La velocidad de lanzamiento de Ethan era increíblemente rápida, casi instantánea. Un destello de luz roja pasó velozmente, y la varita corta y gruesa de Morell salió volando de su mano, fue atrapada con firmeza por Ethan en el aire, y luego partió casualmente en dos y arrojada al suelo.
Cara Petrificius Totalus. El segundo hechizo que siguió impactó con precisión el cuerpo gordo de Morey. Cayó pesadamente detrás del mostrador como un trozo de madera muerto y pesado con un golpe seco, incapaz de mover un músculo excepto los ojos, que aún podía girar de terror. Ethan rodó el mostrador con expresión impasible y se acercó a Morey. Pagué con monedas de oro, y aún así quisiste lanzarme una maldición asesina. Ethan lo miró con voz ronca y fría. Los magos oscuros de aquí realmente carecen de modales. En ese preciso instante, la mirada de Ethan se posó en la mano derecha de Morey, que había sido inmovilizada por el Petrificus Totalus. Uno de sus dedos estaba firmemente presionado contra una moneda de metal negro incrustada en el borde del mostrador. La moneda emitía en ese momento un brillo rojo oscuro extremadamente tenue, y su superficie estaba ligeramente caliente. Los ojos de Ethan se entrecerraron y lo comprendió al instante. Se trata de un dispositivo de comunicación mágica bidireccional extremadamente complejo. No es de extrañar que este gordo se hubiera mostrado tan receloso de los acólitos hace un momento, y sin embargo se atreviera a apuñalarlos por la espalda. No tenía ningún miedo a un perso implicado. Era uno de los exploradores periféricos que aquellos acólitos habían dejado en el mercado negro. Sus supuestas respuestas de agotado y no lo sé anteriores no solo tenían como objetivo poner una prueba a Ethan, sino también ganar tiempo para que pudiera avisar en secreto a los acólitos. Interesante. Ethan alzó su varita y un hechizo congelante surgió de la punta, congelando instantáneamente la moneda de metal caliente hasta convertirla en un bloque de hielo, interrumpiendo por la fuerza la transmisión mágica. Posteriormente, cambió ligeramente su varita, levantando el Petrificus Totalus de la boca de Morey. Jadeo, Morey jadeó profundamente y, por primera vez, un miedo genuino apareció en sus ojos. ¿Quién eres exactamente? Si te atreves a tocarme, Lord Grindelwald jamás te dejará ir. Al oír esto, a Ethan le dieron ganas de reírse de repente. En cuanto a la persona más cercana de Grindelwald en este momento, ¿no ocuparía el segundo lugar? Ethan se agachó, con los ojos llenos de una calma escalofriante. Ahora, suelta toda la información que tengas sobre el desfile de los acólitos, el lugar de entrega y ese tipo llamado Damián Thorne, sin omitir ni una palabra. En tus sueños. Si hablo, el resultado será peor que la muerte. Morey apretó los dientes. Aunque tenía miedo, los métodos de los acólitos claramente lo aterrorizaban aún más. El mercado está lleno de nuestra gente afuera. Si se atreven, Ethan no le hizo caso cuando terminaron esas amenazas sin sentido. El Obscurus que llevaba dentro era como una bomba de relojería. No tenía ni el tiempo ni la paciencia para desempeñar el papel de un interrogador de buen carácter. Dado que la otra parte era un explorador al servicio de fanáticos, eso sí había intentado matarlo, no había necesidad de que se ajustara a ningún límite de tolerancia. Ethan se puso de pie, con los ojos fríos y desprovistos de calidez. Lentamente, presionó la punta de su varita contra el pecho de Morey. No me gusta perder el tiempo, señor Morey. Espero que sus huesos sean más duros que su boca. Ethan entreabrió ligeramente sus delgados labios y pronunció la sílaba clasificada como imperdonable en el mundo mágico. Maldición Cruciatus, Crucio. Una luz de color rojo oscuro brotó de la punta de su varita y se sumergió instantáneamente en el cuerpo del gordo mago. Aruk. Un grito desgarrador resonó al instante en el supermercado, pero quedó sellado con fuerza dentro de ese pequeño espacio por el encantamiento silenciador que Ethan había lanzado de antemano. El cuerpo de Morey, que inicialmente había sido inmovilizado, comenzó a convulsionar violentamente debido al dolor extremo. Sentía como si 10.000 cuchillas al rojo vivo estuvieran raspando frenéticamente el interior de su médula ósea al mismo tiempo. La grasa de su rostro se contrajo con dolor, y un sudor frío le empapó la espalda al instante. Dura menos de 5 segundos. Ethan apartó su varita y miró fríamente a Morey, que estaba desplomado en el suelo como un charco de barro. Primera ronda. La voz de Ethan era como un susurro de la muerte en la silenciosa tienda. Estamos en el mercado negro, y la noche aún es larga. ¿Hablarás o no? Yo hablaré. Las defensas psicológicas de Morey se derrumbaron por completo ante esa maldición imperdonable. Vomitó agua agria, temblando como un colador, sin importarle ya ninguna represalia por parte de los acólitos. Comparado con ese tipo de tortura peor que la muerte, lo único que quería era una liberación rápida. Mañana a medianoche, Morey jadeaba, con la voz tan débil que parecía que iba a dejar de respirar en cualquier momento. Mañana a medianoche, esos señores vendrán a recibir el último lote de suministros alquímicos y pociones. ¿Quién es Damián Thorne?
¿De dónde estás sacando la información? Ethan siguió presionando. Él es uno de los líderes reclutados por los acólitos en Francia, un loco cruel. Recientemente encontraron un santuario subterráneo de la época de la antigua Galia en las profundidades de la Selva Negra, al este. Esos suministros estaban preparados para explorar ese lugar. Tras obtener estas dos piezas de información cruciales, las pupilas de Ethan se contrajeron ligeramente. Muy bien, señor Morell. Si hubiera cooperado antes, nos habría ahorrado problemas a todos. Ethan se puso de pie y guardó su varita en la manga con satisfacción. Sin embargo, por si acaso, debo verificarlo yo mismo. La voz de Ethan era muy suave, pero aún así provocó que los nervios de Morell, que apenas se habían relajado, se tensaran al límite una vez más. Tú, lo prometiste. Los ojos de Morell se abrieron de terror, y su cuerpo gordo se encogió desesperadamente. Pero Ethan no le dio ninguna oportunidad de resistirse. Rumbo a la legitimidad. El indefenso Morell, frente a la legilimencia avanzada, sintió que su mente era como un diario que se abría a la fuerza. Ethan recorrió rápidamente esos recuerdos desordenados. Morell no mentía. La entrega a medianoche, Damián Torne, el santuario subterráneo en la Selva Negra, todos estos datos estaban perfectamente corroborados en sus recuerdos. Pero Ethan también vio muchas otras cosas en sus recuerdos. Niños errantes asesinados, mugles utilizados para experimentos humanos, magos muertos por objetos mágicos de mala calidad. ¿Tú, qué viste? Morell respiraba débilmente, mirando los ojos cada vez más fríos de Ethan. Una sombra de muerte, incluso más fuerte que cuando fue alcanzada por la maldición Cruciatus anteriormente, lo envolvía. Una luz verde cegadora parpadeó silenciosamente en la penumbra de la tienda. El miedo en el rostro de Morell se congeló al instante, su cuerpo se estremeció violentamente y luego quedó completamente inerte. Esos ojos turbios miraban fijamente al techo, vacíos de vida. Dado que ese grupo iba a recibir los suministros mañana a medianoche, y Morell era el explorador responsable de la entrega. Sería mejor que se disfrazara de Morell para poder seguirlos. Tras tomar una decisión, Ethan respiró hondo y lentamente pasó su varita por encima de sí mismo.